Bienvenidos a nuestro podcast, un pequeño corte que salva vidas. Hola, nosotras somos estudiantes de odontología y nuestros nombres son Paulina, Regina y Aranza, y ahorita les vamos a compartir un podcast sobre la biopsia en odontología, pues en cavidad oral, básicamente. Entonces, pues bueno, este episodio pues vamos a aprender un poco sobre qué es la biopsia, cuándo se debe hacer y los pasos a tomar. ¿Qué es y por qué importa la biopsia oral? La biopsia oral es un procedimiento en donde se obtiene un fragmento de un tejido y posteriormente se analiza en un microscopio. Esta como muestra es como nuestra muestra o estándar oro para diagnosticar lesiones de mucosa oral, ya que nos permite diferenciar entre lesiones benignas y malignas. Hoy en día, nosotros como dentistas no solo tenemos caries o lesiones, sino que a la hora de hacer un examen clínico podemos ver lesiones que pueden ser malignas, y es por eso que es necesaria una biopsia. El examen visual intraoral tiene una alta sensibilidad para detectar lesiones, ya sean cancerosas o alguna otra, y incluso puede ser coste efectivo en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, existen muchos retrasos por malos diagnósticos, y es por eso que existe una guía que se llama CGOE, que está disponible en la web de Consejos de Dentistas, y esto es para agilizar el proceso. Bueno, para empezar, pues el primer paso para iniciar pues un expediente o pues una consulta con nuestro paciente, pues obviamente va a ser un examen clínico general visual. Entonces, como primer paso tenemos que saber qué es lo que se debe revisar pues en este examen clínico, ¿no? Entonces, una exploración completa pues que incluye, primero que todo, lo más importante, lo que estamos enfocados, pues es la cavidad oral, que pues aquí entra la mucosa, el paladar, la encía, el suelo de la boca, la lengua, los bordes de la lengua, la úvula, toda esa como parte anatómica, visualmente nosotros verla. Pues bueno, en los labios, checar la piel, en qué condición se encuentra, la mucosa, pues si está húmeda, si está muy seca. También pues obviamente las glándulas, muy importantes, las mayores y las menores, y los ganglios, también hacer una exploración de ganglios linfáticos en cuello y todo esto. Entonces, pues bueno, explorar cada zona es de suma importancia, porque ahí podemos empezar a tener nuestras sospechas o empezar a ver pues ya más visualmente a qué nos estamos enfrentando, ¿no? También hay diferentes tipos de biopsia según el procesamiento que se tiene y la finalidad de esta biopsia. Según su objetivo, la biopsia puede ser la diagnóstica, que es la más habitual, la experimental, que pues es utilizada como en investigaciones, para más o menos los químicos que buscan, investigar nuevas enfermedades, ocupan este tipo de biopsia. Y también según su procesamiento, que puede ser en inclusión en parafina, estudio en fresco, congelación, en metacrilato o una microscopía electrónica. Ahora hablemos de las técnicas. Existe la biopsia mediante raspado, la biopsia con depulsión con aguja fina y con aguja gruesa, existe el láser, el bisturí frío, sacabocados o biopsia ósea. Cada una tiene indicaciones específicas según la lesión. Bueno, pues ya que comentamos sobre las técnicas, pues vamos a ir aclarando las principales. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con la biopsia excisional, que esta consiste en extirpar la lesión por completo, o sea, sin dejar como algún resto de la lesión, porque esta es ideal para las lesiones que son chiquititas, porque puedes quitar todas de pues una sola toma. Generalmente son como menores de 1 centímetro, entonces son muy chiquitas y por eso es que es como muy práctica. La segunda es la biopsia incisional, que se usa cuando la lesión es una lesión bastante grande o es una lesión considerada sospechosa. También se toma solamente una parte representativa de la lesión y incluye un borde sano y un borde lesionado. Y ahora hablaremos de la punch biopsy. Esta es o sacabocados.
Este es perfecto para biopsias rápidas y limpias en mucosa. Se obtiene un cilindro que suele ser suficiente para el diagnóstico. Y pues bueno, otra también común y enfocada para nosotros es la biopsia en las glándulas salivares menores, que esta es muy útil para poder diagnosticar enfermedades sistémicas como la del síndrome de Sjögren. Y bueno, esta se va a realizar en la cara interna del labio inferior. Bueno, no sé si sabían que un detalle clave en la biopsia es que siempre se debe de incluir un tejido sano en la muestra y también se debe evitar como que distorsionar a la hora que sacamos este tejido con anestesia directa o una manipulación excesiva del tejido. Bueno, ahora hablaremos de quién no biopsiar. Pues también hay cosas que obviamente no debemos por qué tocar, como estructuras normales o alteraciones del desarrollo que pues son benignas, ya sean como manchas, lengua geográfica o algunas lesiones que responden a un tratamiento, que son muy claras, que son como una consecuencia de algún tratamiento. Tampoco es como que es recomendable intentar biopsiar fuera de un entorno hospitalario lesiones altamente vascularizadas que puedan sangrar de una forma incontrolada, ni pigmentaciones que parezcan melanomas. Esa requiere un manejo como más oncológico con criterios de extirpación más amplios. Entonces tenemos que tener mucho ojo con lo que hacemos y con lo que no hacemos, porque hay cosas que simplemente no podemos biopsiar. Estructuras normales o estructuras de desarrollo que son benignas, como por ejemplo una lengua geográfica o alguna mancha que es causada por un cierto tipo de medicamentos que son muy claras que fueron causadas por ese medicamento, ¿no? Tampoco es recomendable como que intentar biopsiar fuera de un ambiente hospitalario lesiones altamente vascularizadas, ya que estas pueden llegar a sangrar de una forma incontrolada, y ni pigmentaciones que parezcan melanomas, porque esto se requiere un manejo especial, ya que sería una lesión oncológica. Y pues estos tienen unos criterios de extirpación mucho más amplios que los que son pues una biopsia oral. Común o más sencilla, como lo que les decíamos. Aquí hay como un tip, unos principios generales antes de la técnica. Antes de levantar el bisturí o el punch, siempre se debe de registrar una historia clínica, pero bien detallada, que tenga, o sea, que el paciente sepa qué enfermedades tiene, qué medicamentos toma, una descripción de la lesión, su localización, su tamaño, su color, textura y el tiempo de evolución que lleva esta lesión. También se debe de explorar los territorios ganglionares de la cabeza y cuello, sería como que palpar lo que hacemos en clínica, palpar los ganglios, y al final como que obtener consentimiento informado del paciente y explicarle sin alarmarlo, evitando palabras que puedan generar pánico, porque pues vamos a dar una noticia grave, que sea como de usted tiene cáncer sin necesidad o sin estar como 100% seguros. Y la comunicación siempre es como parte del acto médico que tiene para que un paciente esté informado, coopere mejor y reduce la ansiedad del paciente, porque pues hay pacientes que son muy ansiosos y si rompemos así con una noticia de esa manera, el paciente le puede empezar a dar un ataque de pánico y esto facilita el procedimiento y la recuperación. Vamos a pasar como con las reglas prácticas que se deben de tener en cuenta al momento de tomar la muestra. Entonces, pues bueno, el primero es como evitar infiltrar el anestésico dentro de la lesión. ¿Por qué? Porque pues o sea, el anestésico podría alterar el resultado de la muestra, ¿no? Entonces, pues sí, infiltrar con una buena distancia. Y pues si la lesión, en dado caso, pues nos vamos a presentar con diferentes tipos de lesiones. Entonces, si en el caso que sea una lesión que es grande y se hace un corte incisional, tenemos que elegir la zona más representativa, que incluya un borde sano y el borde lesionado, o sea, completamente, o sea, tener un buen corte. No solo el centro, porque pues, el centro en ocasiones puede estar necrosado. Bueno, ya que hemos entendido un poquito de qué es la biopsia, por qué es tan importante y cuándo es que la debemos de realizar, pues ahora llega el momento de saber cómo es que vamos a hacer este procedimiento, que pues es simple, pero vaya que es delicado y que se deben de tener sus precauciones. Entonces, pues hoy vamos a llevarlos al centro del consultorio al momento de la acción
para saber cómo actuar, con qué actitud, obviamente siempre con calma y el respeto por el tejido y a esta técnica que es súper importante y tener un procedimiento exitoso. Bueno, debemos de tener en cuenta que debemos estar mentalmente preparadas antes de realizar una incisión y pues antes de iniciar el profesional que somos nosotros como odontólogos debemos que tener algo más que nuestro instrumental preparado. Debemos tener, como ya les había dicho, una mente organizada, un propósito claro. Una biopsia no es improvisada, es un procedimiento que va a ser planeado. Primero, ya después que ya hayamos revisado la historia clínica y conforme el paciente ya se haya como comprendido lo que le vamos a hacer, debemos de evitar frases como vamos a ver si es cáncer, o en vez de esa frase podemos decir vamos a analizar esta zona para entender mejor lo que le está pasando y darle el tratamiento más adecuado, para que cuando el paciente reciba esta noticia no sea como un boom y le empiece a causar sentimientos negativos que no queremos a la hora de la consulta. Sí, claro, o sea, lo que pues ahorita que dijo me parece muy importante, que es como la manera en la que a veces queremos tratar al paciente, ¿no? Que es como... Sí. Tenemos que ser muy empáticos porque hay pacientes muy ansiosos y no podemos generarle más ansiedad. Sí. Ya que tengamos como esa parte ya resuelta, ya le hayamos explicado al paciente, esté tranquilo y caiga en cuenta de lo que le vamos a hacer, vamos a verificar que contemos con el material necesario, que sea nuestro anestésico local, preferiblemente un bloqueo o infiltración a distancia de la lesión, nuestro bisturí número 5, nuestras pinzas atraumáticas, nuestros separadores tipo Farabeu, nuestras gasas estériles, nuestro hilo de sutura fina como seda traumática del 3-0 o 4-0 y por supuesto nuestro frasquito con formol al 10% para fijar la muestra. Bueno, ahora vamos a explicar cómo hacer paso a paso cada tipo de biopsia y empezaremos con la biopsia excisional con un bisturí frío. Esta biopsia es la que se lleva toda la lesión, la que tomamos toda la lesión ya que es menor a 1 centímetro, de 1 centímetro, ¿ok? El primer paso es la anestesia. Debemos recordar que tenemos que infiltrar lejos de la lesión, porque no queremos como que tener un resultado fallido, entonces lo hacemos a una distancia prudente. Esto permite que la arquitectura del tejido pues quede intacta y así evitamos pues resultados falsos. Luego estabilizamos ese tejido con pinzas atraumáticas, ¿vale? Siempre cuidando la lesión. Nunca hay que dañarla, ni estirarla, ni hacerle nada. La lesión tiene que estar intacta y perfecta. Realizamos una incisión elíptica en forma de V que incluye la lesión completa y un cachito de margen sano, ¿ok? Siempre es importante llevarse un pedazo de margen sano. Y esto pues no solo facilita el diagnóstico, sino que también pues podremos durar de una mejor manera. Tenemos que hacerlo con movimientos firmes y precisos. El bisturí separa la lesión de su base. Se controla el sangrado con precisión suave o con puntos discontinuos de sutura, ¿vale? Ahora, el fragmento que obtuvimos se lleva inmediatamente al frasquito de formol que acaba de mencionar Regina, sin aplastarlo ni retorcerlo, porque así podemos como que dañar el tejido, ¿no? Y tenemos que hacer que llegue intacto al laboratorio. Algunas veces se puede marcar uno de los bordes con un punto de sutura para que el patólogo sepa como que su orientación, superior, inferior o anterior. Y pues sí, una buena muestra no solo depende de la técnica, sino del respeto con el que manejamos este tejido. Siempre tenemos que tener un respeto por el tejido para que llegue intacto al laboratorio. Es súper importante porque podemos llegarle a dar a un paciente, no sé, unos resultados falsos. Falsos y lo podemos afectar más que estarle ayudando. Entonces siempre tenemos que tener eso muy en mente y en cuenta, ¿vale? Sí, claro, ahorita que dijiste eso como que me puse a pensar que a lo mejor si se empieza a tomar mal la toma, pues ya ni siquiera podríamos llegar con un resultado concreto para nuestro paciente, ¿no? O sea, ni el diagnóstico sería bueno, ni el tratamiento. Entonces, en vez de ayudarle, lo perjudicaríamos. Sí, ¿no? Ok. Otro tipo de biopsia, que esta es la incisional, que este tipo de biopsia ya se va a tomar cuando tenemos una lesión que ya es bastante grande, ya no es una lesión chiquita con la que podemos manejar fácilmente, va a ser una lesión grande.
Entonces, pues sí, este tipo de biopsia se va a diagnosticar cuando queremos extirparla por completo o cuando sospechamos de un ya proceso como maligno que nos va a empezar a causar problemas, y para ello necesitamos una confirmación previa antes de decírselo al paciente, siempre mandarlo al laboratorio para estar seguros. Entonces, pues el objetivo de esta biopsia es tener la parte más representativa, o sea, más grande de la lesión, incluyendo siempre el borde entre tejido sano y el que está afectado, el alterado, ¿no? Que es lo que nos comentaba Pau. Exacto, lo que nos importa, ¿no? O sea, entonces la parte representativa es la parte como que agarre un cacho de toda la lesión, ¿no? Como exacto, para que vea un diagnóstico claro, ¿no? Exacto. Okay. Sí, o sea, no solamente nos tenemos que basar con el centro de la lesión, sino porque... Sí, porque comentabas que a veces puede estar necrosado. Exacto, entonces no nos va a dar pues información pues útil para saber qué es, con qué nos estamos agarrar para darle un diagnóstico. Agarrar como que... Sí, ¿no? Sí. Tanto tejido sano como tejido afectado. Exacto, o sea, básicamente pues tomar al menos una porción de 0.5 centímetros, que si lo pensamos así en algo como viéndolo ya a distancia, 0.5 centímetros pues es casi muy poco, nada exacto, pero pues siempre manipulándolo pues con cuidado y evitando que pues se cruce como con algo que no queremos, y pues mandarla de inmediato al fijador para no estarla maniobrando tanto. Les voy a platicar sobre la biopsia con punch. La biopsia con punch tenemos aclarado que básicamente el punch se llama así porque es un instrumento práctico ideal para biopsias pequeñas, al contrario de la biopsia pasada. Esta va a ser una biopsia pequeña o de mucosa. Tiene forma de cilindro y tiene como con un mango y un mini sacabocados quirúrgico. Existen de 3 a 8 milímetros de diámetro, aunque el más utilizado es el de 4 milímetros. La técnica que nos exige este tipo de biopsia es precisión. Se debe primero anestesiar la zona sin infiltrar dentro de la lesión, siempre como habíamos concordado que sea a distancia de la lesión. Se va a colocar este instrumento, que es el punch, se coloca perpendicularmente al plano mucoso y posteriormente con un movimiento giratorio suave vamos a introducir el cilindro hasta penetrar todo el espesor del epitelio. También luego se va a cortar la base con tijeras finas y se va a extraer esta muestra con unas pinzas atraumáticas para posteriormente comprimirla con gasas durante unos segundos para controlar el sangrado. Después vamos a colocar en la boca del paciente un punto de sutura simple, aunque muchas veces no es necesario, depende el tipo de paciente. Y el punch deja como una herida redondeada, pequeña y limpia. Va a ser rápido, es poco doloroso y esta biopsia es muy útil para el diagnóstico. Bueno, pues otra técnica que hay es la biopsia de glándulas salivales menores. Esta es una técnica fascinante, ¿ok? Es muy buena y sirve para diagnosticar sobre todo a pacientes con enfermedades sistémicas como es el síndrome de Sjögren. Se realiza normalmente en la cara interna del labio inferior, donde las glándulas pues son más numerosas. Este procedimiento sigue el mismo principio que la biopsia incisional que comentamos al inicio, que es una pequeña incisión que obtenemos pues varios lobulillos glandulares, que son al menos 5, y cerramos con 1 o 2 puntos. El resultado es casi indoloro, con una baja morbilidad y altísima rentabilidad diagnóstica. O sea, es muy bueno. Y de hecho, este tipo de biopsias ha reemplazado muchísimo pues algunos procedimientos más agresivos, como son las biopsias hepáticas o las renales para enfermedades sistémicas. Ok, Pau, pues bueno, ya que tuvimos los tipos de técnicas y ya nos adentramos más a los pasos de cómo es que las debemos de tomar, pues claro que siempre de las cosas más importantes son los detalles pues finales y los cuidados que tenemos que tener con nuestras pruebas, ¿no? Entonces,
pues bueno, solamente para aclarar y concientizar a toda la gente que nos está viendo que somos del área de la salud, odontólogos, que vamos a estar pues haciendo este tipo de cosas, que pues cada paso que demos en alguna prueba como estas, pues claro que importa y claro que es de suma importancia y tenemos que tener pues nuestra delicadeza, o cómo decirlo, porque pues no solo basta con cortar y hacer nuestro trabajo en verlo, sino que tenemos que cuidar qué es la muestra que estamos entregando, porque pues de esa muestra nos vamos a basar para poder diagnosticar a nuestro paciente, ¿no? Entonces algo también aquí muy importante que a lo mejor no hemos hecho mucho hincapié es en el fijador, que siempre debe de ser de 10 a 20 veces mayor que el tamaño de la muestra para que se conserve pues en un buen ambiente y esté pues claro para que el laboratorio pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces también un error que se ha visto y que es súper delicado, pero que de hecho es muy común, es siempre rotular nuestra muestra con los datos correctos del paciente, porque ya pasa de nuestras manos y ya pues nosotros no lo estamos maniobrando, ya se va pues a otra dirección. Ahora sí que lo mandamos con otras personas, que ellos van a ser pues los que van a empezar con el otro proceso, pero para esto es muy importante poner los datos del paciente bien en nuestra etiquetita, poner qué tipo de biopsia se está mandando y por supuesto que la fecha en la que se tomó. Entonces pues también muy importante tomar esas precauciones. Y pues bueno, pues esto, pues, como ya dijimos, pues puede evitar interpretaciones erróneas y pues orientar al patólogo, a nuestro colega que le vamos a estar mandando la prueba. La muestra, ajá. Sí. Ver que en cada corte hay una historia, hay un proceso y que lo más importante es el paciente, ¿no? Claro. Porque una paciente preocupada, pues hay que ver cómo calmarla, ¿no? Cómo darle esa seguridad. Y el odontólogo no solo pues realiza o da un tratamiento, va a observar más allá de lo evidente y el laboratorio espera recibir la clave del odontólogo para poder darle esta información al paciente. Y esto es medicina en su estado más puro. Sí, claro. Es muy como humanista. Pues sí, ¿no? claro. Lo que del podcast, que pues van a ser los pasos para empezar a tratar nuestra muestra. Entonces, el primero, que es súper importante, es el fijador, ya que va a ser como pues lo que va a mantener por mucho tiempo nuestra muestra intacta, bien, para que se pueda llegar con nuestros colegas y lo puedan pues inspeccionar, ¿no? Entonces, una biopsia debe de estar siempre en un formol al 10%. Y lo que es impresionante de esta sustancia que es el formol es que el tejido, por así decirlo, se detiene. Entonces las proteínas que tiene nuestro tejido, nuestra muestra, se van a quedar fijas, entonces las estructuras se van a conservar tal cual y como estaban en boca del paciente, entonces la muestra va a quedar intacta para que el patólogo pueda, pues básicamente, pues empezar a hacer su trabajo con esa muestra que nosotros extirpamos, ¿no? Entonces, el formol siempre, no se les olvide, esto es muy importante, debe de estar a un volumen de 10 a 20. Este tiene que ser mayor, o sea, de 10 a 20 mayor que la muestra, ¿ok? O sea, que lo sobrepase. Entonces, o sea, ¿por qué es la importancia de esto? Porque pues si no, pongan ustedes que hicimos todo bien el proceso, el paciente cooperó, todo salió súper bien, pero si no ponemos bien la cantidad de formol en nuestra muestra, se va a endurecer o se va pues a malfijar y se va a distorsionar toda nuestra muestra, entonces ya no nos va a servir para nada. Ahora yo les voy a platicar cuándo no debemos de usar formol. Claro, porque no siempre se debe usar formol. Visualizamos un artículo de Varela Centelles, que es su autor, y él y su equipo mencionan que claramente si se va a realizar una inmunohistoquímica o microscopía electrónica, que son otras pruebas, el formol está contraindicado, o sea, no se puede usar. En este caso, en vez de formol, vamos a usar otras alternativas, que es el formaldehído tamponado para la histoquímica y el glutaraldehído al 3% para la microscopía eléctrica. Pues también tenemos que tener en cuenta que cuando mandamos la biopsia al laboratorio, esa tiene que tener como que una carta, porque mandarla sin su información es como mandar, no sé, una carta sin dirección, por así decirlo. Sí, claro. Sí, ¿no? Entonces no
Este informe debe tener pues varias cosas, que son los datos del paciente, su nombre, su edad, su género masculino o femenino, la localización precisa de la lesión, de dónde fue extirpada este tejido, obvio, la prueba, el tipo de biopsia que realizamos, la fecha y orientación de la muestra, que eso ya lo hemos comentado varias veces, la orientación de la muestra, signos y los síntomas relevantes, y obviamente el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico diferencial, ¿ok? Porque pues para el patólogo esta información es oro, porque mandar un pedazo de epitelio para ellos vacío es como de ¿qué? Claro. O sea, tenemos que darles la información para que sea pues en un buen contexto y tengamos un diagnóstico completo y preciso, ¿no? Perfecto, Pau. Pues bueno, ¿cuál es el siguiente paso y qué va a pasar pues básicamente en el laboratorio después de que ya nosotros como odontólogos ya hicimos nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar en el laboratorio? Pues el laboratorio va a ser el lugar donde va a empezar a tomar pues forma la patología con la que llegó el paciente, ¿no? Y pues nuestra muestra. Entonces lo que ellos van a hacer pues es recibirla, la van a registrar, lo van a dar de alta y van a mantenerlo en fijación el tiempo adecuado. Ellos saben cuál es el tiempo adecuado, obviamente dependiendo de cuánto tiene que nosotros lo mandamos. Y de ahí se va a procesar en una serie de alcoholes, de xitol y de parafinas. Entonces, después de que ellos hagan este proceso, ya van a hacer los cortes. Los cortes, que son microscópicos, que es este caso cuando tenemos como muestras que son extirpaciones, se van a cortar en láminas ultrafinas. Entonces, estos cortes se van a hacer para que posteriormente se tiñen, y los que normalmente se usan es la hematoxilina y la eosina. Entonces se van a teñir con estos. Y ya después de que pasó todo este proceso, ya es el momento para que se puedan observar al microscopio. Entonces, pues es el momento en el que pues ya se va a ver con forma, con realidad, nuestra prueba, nuestro corte, la patología de nuestro paciente. Entonces, este momento pues es muy importante y necesitamos que el patólogo que lo esté interpretando, pues obviamente él va a saber qué es lo que está viendo, va a saber las arquitecturas de la prueba, las células que contienen, los núcleos, los patrones, cómo viene nuestra prueba, ¿no? Y él va a poder describirla, va a empezar a hacer sus anotaciones en una hoja para que posteriormente nosotros la tengamos y así pues ya la prueba, todo este proceso se pueda ya empezar a ver como un resultado para que se pueda tomar ya su tratamiento y nosotros empecemos a pues tratarlo. Bueno, yo les quiero comentar que también hay unos errores frecuentes que se realizan durante una biopsia y que arruinan la muestra, básicamente. El primer error o el típico sería muestras demasiado pequeñas. O sea, si son muestras menores de 0.5 centímetros, son muestras pequeñas. Entonces, desde ahí estamos mal. A veces estas muestras muy pequeñas no aportan suficiente información para que se pueda diagnosticar. El segundo error que se tiene muy seguido es la fijación tardía, ya que si la muestra queda más de 10 o 15 minutos sin fijador, esta muestra se empieza a degradar. También otro error que tenemos es el aplastamiento con pinzas, que a la hora que estamos manipulando la muestra, esto va a destruir las estructuras y crea como artefactos, o sea, en la muestra. Y también deben de ser unas pinzas finas, de buena calidad, y al manipular estas pinzas debes de tener un toque suave. O sea, no debe ser un toque brusco. O sea, recuerda que estamos manipulando un tejido que se deben de mandar al laboratorio. Y también a la hora de infiltrar la anestesia dentro de la lesión, que no afecte la arquitectura del tejido. Como ya le hemos comentado varias veces, que sea a una distancia y que no vaya a afectar a lo que queremos biopsiar. También no incluir el borde sano en una biopsia es algo grave, o sea, especialmente en lesiones grandes. Sin borde sano no se puede evaluar la transición.
Cada uno de estos errores puede convertir una biopsia valiosa o bien tomada en una muestra que no se puede diagnosticar. Bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que siempre hay una ética detrás de cada biopsia, ¿no? Aunque hablemos de bisturí, de instrumentos como el punch o formol, pues la biopsia no es un proceso solo técnico, también es un acto humano. Como lo hemos comentado, es mucha empatía. Cada paciente llega con miedo o incertidumbre y necesita una voz de apoyo, que somos nosotros, una voz tranquila, una explicación clara y una mano segura. La biopsia no es solo un corte en el tejido y ya, es un pacto de confianza que el paciente nos da. Y en este pacto, el profesional debe actuar con responsabilidad, empatía y mucha honestidad. Decidir cuándo biopsiar y cuándo no es un acto no solo clínico, sino ético. Perfecto, Pau, qué bueno que sacas eso al tema, porque a veces mucha gente también, como son casos muy sonados, que pues bueno, por testimonios de diferentes personas que van con algún médico que no tratan sus enfermedades con algo ético, a lo mejor el paciente que es alguien que lo requiere, ¿no? Y tú le dices, bueno, vamos a hacer una prueba, pues claro que pues en esto va a involucrar un aumento de precio pues a la consulta, porque ya está haciendo pues una prueba, y que a lo mejor el paciente pues cree que no es necesario, pues empieza a desconfiar por los precios. Y por los precios, por el proceso, que es como pues más invasivo, de que por qué me va a abrir, no sé qué. Pero pues claro, siempre haciéndolo certero, saber decir, me siento seguro de hacerlo, no me siento seguro de hacerlo, desconozco qué puedo encontrar, y siempre pues trabajar desde la ética es súper importante. Y que el paciente igual sepa qué laboratorio lo están mandando, que es un laboratorio confiable, y que su resultado, pues explicarle qué procedimiento, pues, aunque no sabemos con certeza como odontólogos qué va a hacer el laboratorio, pero explicarle un mini procedimiento de qué van a hacer con su muestra en el laboratorio y en cuánto tiempo le van a entregar, y más o menos que a nosotros nos va a llegar antes el resultado. También practicar cómo le vamos a decir al paciente su resultado y poder darle un diagnóstico. Debemos de informar al paciente bien sobre qué es lo que sucede para pues transmitirle seguridad y que él esté un poquito más tranquilo de lo que sé que esté pasando en su boca, ¿no? Tipo, podemos imaginar a Daniel de 41 años, que tiene una lesión blanca en el borde de la lengua de 3 semanas. Pues no le duele, no le molesta, y él piensa, ay, es una mordida X, no pasa nada. Pero tú como odontólogo sabes que esas lesiones blancas pueden ser hiperkeratosis o displasias, o incluso lesiones precancerosas. Entonces le exploramos, tomas nota, decides biopsiar y el resultado llega como una displasia moderada. Tiempo después, gracias al seguimiento, evitas que este avance hacia un carcinoma, y así es como un pequeño corte pues salva una vida. Sí, es como intervenir sin preocupar al paciente, o sea, como uno mismo es como, bueno, sé que esto puede transformarse en un carcinoma, focos rojos, y vámonos a hacer la biopsia. O sea, y también como que no decirle al paciente, puede que sea un carcinoma, sino uno como odontólogo ya lo sabe, pero decirle, esto es un foco rojo, lo vamos a analizar, le vamos a hacer la biopsia, lo vamos a mandar al laboratorio. Así es, nosotros con nuestro ojo clínico poder empezar a saber a qué nos enfrentamos, y pues con nuestro paciente, pues sí, en conclusión, siempre tratarlo en paz, que él se sienta cómodo y pues no alterar cuando no se sabe algo conciso, que pues esto es el objetivo de la biopsia. Todos nuestros queridos doctores que nos están viendo, ya estamos llegando al final de este recorrido, dejando desde el consultorio hasta el microscopio, y hemos seguido pues el viaje de una biopsia oral, un trayecto que aunque a veces parece pequeño o insignificante, está lleno de decisiones clínicas por el mismo odontólogo y técnicas quirúrgicas, conocimiento, precisión y ética, sobre todo humanidad, de ver al paciente que más o menos sus sentimientos, como si vemos pánico en su cara, también siempre darle esa tranquilidad, y cada muestra que enviamos al laboratorio va a representar una historia, un paciente que va a confiar en nosotros, un profesional, en nuestro caso, que vamos a observar más allá de lo evidente. Por eso siempre es súper importante entrenar nuestro ojo clínico y un equipo de salud como el laboratorio que va a trabajar para nosotros para poder descifrar lo que ocurre más allá de la superficie, ya que la biopsia es mucho más que un corte, es una herramienta que nos da
como el diagnóstico para poder aclarar dudas, modificar tratamientos y en ocasiones cambia destinos. También es un puente entre lo que vemos y lo que realmente está sucediendo en estos tejidos. Sí, nosotros queremos utilizar algo de este episodio es que una biopsia oral bien indicada y bien realizada es una aliada poderosa para la salud, ¿no? Es una técnica sencilla pero muy transformadora. Y es un recordatorio que la prevención, el diagnóstico temprano y la atención cuidadosa pueden marcar la diferencia entre detectar a tiempo o demasiado tarde. Pues así es, y pues nada, con esto queremos agradecerles por escucharlo, por interesarse, por querer saber un poquito más, siempre aprender más, poder recordar algunas cosas que no sabíamos y pues interesarnos más en temas que no sabemos y nosotros como médicos también tomarle la importancia que se debe de tener al momento de pues que nos llegue un paciente y que tengamos que diagnosticarlo para algo más grave o que algo que no nos suene o algo que no veamos normal, pues saber qué hacer, saber también qué pasa al momento de que tomamos nuestra prueba y se manda con los laboratorios, también nosotros estar enterados de cómo es que se interpretan y cómo es que se tratan. Y pues nada, agradecerles y pedirles que pues si les gustó obviamente nos ayuden a compartirlo. Y comenten, por favor, compártanlo y queremos llegar a los 50 comentarios. Muchas gracias por todo, nos vemos después. Y recuerden, un pequeño corte salva vidas.